El olor a pastel recién horneado y el murmullo de las conversaciones llenaban cada rincón de mi casa, el hogar que construí con Esteban, mi difunto esposo, ladrillo a ladrillo. Era el cumpleaños de mi nieto Leo, y ver su sonrisa mientras soplaba las velas debería haber sido el momento más feliz de mi semana. Sin embargo, una tensión casi palpable se aferraba al aire, densa y fría como la niebla de invierno. Mi hijo, Kevin, y su esposa, Sofía, me habían arrinconado cerca de la cocina, lejos de las miradas curiosas, pero no de los oídos atentos. La sonrisa de Sofía era afilada, sus ojos calculadores. «Alma querida», comenzó, su voz un goteo de falso cariño. «Hemos estado pensando, con mi familia llegando a la ciudad, este espacio sería perfecto para ellos. Es demasiado grande para ti sola, ¿no crees? Sería un gesto tan generoso». Sentí el suelo desaparecer bajo mis pies mientras el eco de sus palabras resonaba en mi cabeza. Una demanda disfrazada de sugerencia, un veneno servido en una copa de cristal. Mantuve la calma, mis manos aferradas a la encimera de mármol que Esteban había instalado con tanto orgullo. Mi voz, cuando finalmente salió, fue firme, más de lo que yo misma esperaba. «Esta casa no está en discusión, Sofía. Es mi hogar, el legado de tu padre», le dije a Kevin, buscando en sus ojos algún rastro del niño que crié. Pero solo encontré una réplica de la ambición de su esposa. Fue entonces, en medio del silencio incómodo que se apoderó de la fiesta, con los invitados fingiendo no escuchar, que Kevin perdió el control. Su rostro se enrojeció, sus puños se cerraron, y la pregunta que gritó resonó más fuerte que cualquier trueno. «¿Y dónde vamos a vivir nosotros, mamá? ¿Dónde?». El grito no solo rompió el silencio, sino que partió algo dentro de mí, una fibra de amor y confianza que había tejido durante toda una vida, dejándome expuesta y temblando ante el mundo. La humillación fue un manto pesado y helado que me cubrió por completo. Los rostros de mis amigos y vecinos, que momentos antes compartían risas conmigo, ahora eran una mezcla de lástima y desconcierto. Pude ver cómo sus miradas se desviaban, cómo susurraban entre ellos, convirtiéndome en el espectáculo principal de la fiesta de mi propio nieto. Sofía, por su parte, adoptó un papel de víctima con una maestría digna de una actriz, colocando una mano sobre el brazo de Kevin, como si intentara calmar a una fiera que ella misma había provocado. Su expresión de falsa preocupación era una obra de arte de la manipulación, diseñada para que todos pensaran que yo era la anciana egoísta que le negaba un futuro a su única familia. Cada segundo se sentía como una hora, cada mirada un juicio que me declaraba culpable sin siquiera escuchar mi defensa. Pero lo que realmente me desgarró el alma no fue el grito de mi hijo ni las miradas de los demás, fue el rostro de Leo, mi nieto, con sus ojos grandes y llenos de una sabiduría que no correspondía a su edad. Me miró desde el otro lado de la sala. No había ira en su mirada, ni tampoco pena. Había algo mucho peor: decepción. Vio la crueldad de su padre, la frialdad de su madre, y mi propia vulnerabilidad en ese instante. Ese intercambio de miradas, que duró apenas un suspiro, fue el golpe más profundo. Sentí que no solo estaba perdiendo mi casa, sino también el respeto del niño que era mi sol, la única luz que me quedaba. Y en ese preciso momento, entendí que esta batalla ya no era por paredes y un techo, sino por el corazón y el alma de mi familia. Kevin no se detuvo ahí. Impulsado por la mirada probatoria de Sofía, continuó su ataque verbal, listando supuestos sacrificios que ellos habían hecho, pintando un cuadro de necesidad desesperada. Habló de deudas imaginarias, de oportunidades perdidas, todo mientras yo permanecía en silencio, absorbiendo cada palabra como si fueran piedras lanzadas directamente a mi pecho. El hombre que tenía delante ya no era mi hijo, era un extraño con su rostro, un títere cuyas cuerdas eran movidas por la codicia de su esposa. Sentí una profunda tristeza, una pena que iba más allá del dolor personal. Era la pena de ver a un hijo perder su brújula moral, de verlo dispuesto a pisotear el amor y la memoria de su propio padre por un puñado de beneficios materiales. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué momento se había roto el lazo que nos unía? Mientras la fiesta se desmoronaba a mi alrededor,
con los invitados inventando excusas para marcharse y escapar de la atmósfera tóxica, Sofía se acercó a mí, su voz ahora un susurro conspirador. Piénsalo, Alma. Es lo mejor para todos. No querrás que Kevin se estrese más, ¿verdad? Su salud es frágil. La amenaza velada era clara. Si no cedía, sería la responsable de cualquier mal que le ocurriera a mi hijo. Era una jugada maestra de manipulación emocional, diseñada para hacerme sentir culpable, para aislarme y forzar mi rendición. Me di cuenta de que no estaba luchando solo contra la ambición, sino contra una crueldad metódica y calculada. Ella había planeado este momento, este ataque público, sabiendo que me dejaría sin defensas, o al menos eso es lo que ella creía. Permanecí inmóvil en mi cocina mucho después de que el último invitado se fuera. La tarta de cumpleaños a medio comer sobre la mesa, un triste recordatorio de la celebración arruinada. La casa, usualmente mi refugio, se sentía ahora como un campo de batalla. Cada objeto, cada fotografía en la pared, parecía susurrarme historias de un pasado feliz que contrastaba dolorosamente con la soledad de mi presente. La sensación de traición era un sabor amargo en mi boca. Había dedicado mi vida entera a Kevin, a su felicidad, a su futuro, y a cambio me pedía que borrara mis recuerdos, que entregara el último bastión de mi identidad, el santuario que compartí con el amor de mi vida. La injusticia de la situación me quemaba por dentro, un fuego lento que comenzaba a secar mis lágrimas, pero mientras observaba el reflejo de mi rostro cansado en la oscura ventana de la cocina, algo más profundo que el dolor comenzó a gestarse en mi interior. No era rabia, ni deseo de venganza. Era una resolución silenciosa, una fuerza que no sabía que poseía. Ellos habían subestimado a la mujer que sobrevivió a la pérdida de su esposo, que crió a un hijo sola y que construyó una vida desde cero. No conocían la promesa que le hice a Esteban en su lecho de muerte, una promesa de proteger nuestro hogar y nuestros valores. Y sobre todo, no tenían idea de lo que él había dejado atrás, no solo en memorias, sino en un sobre amarillo guardado en el fondo de un viejo baúl. Un pequeño secreto, una salvaguardia. En ese momento, en la quietud de mi casa profanada, supe que la batalla no había terminado. Apenas estaba comenzando. Mi nombre es Alma Rodríguez, y a mis 68 años he aprendido que el silencio puede ser tanto un refugio como un campo de batalla. Soy viuda, una palabra que todavía se siente extraña en mis labios, aunque ya han pasado 5 años desde que mi Esteban se fue. Vivo sola en esta casa, pero no me siento sola del todo. Las paredes guardan el eco de nuestras risas. El jardín todavía florece con las rosas que él plantó para mí, y cada rincón es un testamento de la vida que construimos juntos. Mis días transcurren en una rutina tranquila, casi un ritual. Por la mañana, cuido de mis plantas, hablándoles como si pudieran entenderme. Por la tarde, el zumbido de mi vieja máquina de coser me hace compañía mientras arreglo ropa para los vecinos, un pequeño ingreso que me da independencia. La gente me ve como una abuela frágil, una reliquia de otro tiempo, y quizás, en parte, lo sea. Pero debajo de las canas y las arrugas hay una fortaleza que ni yo misma recordaba poseer, una que se está despertando lentamente. Mi vida no siempre fue así de quieta. Fui una mujer de risa fácil y manos trabajadoras. Con Esteban enfrentamos tormentas que habrían hundido a barcos más fuertes. Criamos a Kevin con el sudor de nuestra frente, enseñándole el valor del respeto y el trabajo duro. O al menos, eso creíamos. Desde que Esteban murió, un velo de soledad se ha posado sobre mis hombros. La casa, que antes era un hervidero de actividad, ahora a menudo se siente demasiado grande, demasiado silenciosa. Mis conversaciones más largas son con el retrato de mi marido que cuelga en la sala, contándole mis penas y mis pequeñas alegrías. Esta soledad es mi mayor vulnerabilidad, la grieta por la que Sofía, y tristemente, mi propio hijo, han intentado colarse para romperme. Saben que mi mayor miedo es quedarme completamente sola, desconectada del mundo y, sobre todo, de mi familia. Mi estado civil es viuda, pero en mi corazón sigo siendo la esposa de Esteban. Nuestro amor fue de esos que se ven en las películas, forjado en la adversidad
y pulido por el tiempo. Él era mi ancla, mi norte. Su ausencia dejó un vacío que nada ni nadie ha podido llenar. A veces, cuando el sol se pone y tiñe el cielo de naranja, me siento en el porche, en su mecedora favorita, y casi puedo sentir su presencia a mi lado, su mano grande y callosa sobre la mía. Es en esos momentos cuando siento una fuerza increíble, como si él me susurrara al oído que no me rinda. La gente piensa que aferrarme a esta casa es aferrarme al pasado, que soy una anciana terca que se niega a aceptar la realidad. Pero no entienden que este lugar es la manifestación física de nuestro amor. Renunciar a él sería como renunciar a la memoria de Esteban, y eso es algo que jamás haré. La rutina es mi armadura. Me levanto con el sol, preparo mi café cargado, como le gustaba a Esteban, y me dedico a mis quehaceres. La costura no es solo un pasatiempo o una fuente de ingresos. Es mi meditación, el ritmo constante de la aguja, la transformación de un trozo de tela en algo útil y hermoso. Me ayudas a ordenar mis pensamientos, a encontrar claridad en medio del caos. Mis clientes, en su mayoría vecinos del barrio, me traen no solo sus prendas, sino también sus historias, sus pequeños dramas y alegrías. Me he convertido en una especie de confesora silenciosa para la comunidad. Escucho más de lo que hablo, observo, aprendo. Esta conexión, aunque superficial, me recuerda que no estoy completamente aislada. Y es en estas interacciones donde afilo mi percepción, donde veo las verdaderas intenciones detrás de las sonrisas y las palabras amables. A pesar de mi apariencia serena, por dentro soy un volcán de emociones contenidas. La decepción que siento hacia Kevin es una herida abierta. Recuerdo al niño cariñoso que me traía flores silvestres del campo, al joven que me prometió que siempre cuidaría de mí. ¿Dónde quedó ese muchacho? A veces me culpo. Me pregunto si fallé en algo, si mi amor fue demasiado o demasiado poco. Esta vulnerabilidad, este sentimiento de culpa, es un arma que Sofía usa en mi contra, con una precisión quirúrgica. Ella sabe exactamente qué botones presionar para hacerme dudar de mí misma, pero lo que no sabe es que cada vez que intenta debilitarme, sin quererlo, está avivando las brasas de una vieja llama, la de la mujer que luchó por su familia y que no sabe cómo rendirse. Esa alma que creía dormida está empezando a recordar cómo pelear sus batallas. Mi personalidad siempre ha sido una mezcla de dulzura y acero. Puedo ser la abuela que hornea las mejores galletas del barrio, pero también la mujer que negoció con proveedores y enfrentó a inspectores cuando teníamos nuestra pequeña tienda de abarrotes. Esteban solía decir que yo era una mano de hierro en un guante de seda. Con los años, el guante de seda se ha vuelto más visible, más prominente, y la gente ha olvidado el hierro que hay debajo. Mi hijo y mi nuera han cometido ese error. Me ven como un obstáculo fácil de remover, una pieza de mobiliario antiguo que pueden descartar a su antojo. No se dan cuenta de que las raíces de un árbol viejo son las más profundas y las más difíciles de arrancar. Y mis raíces están hundidas en esta tierra, en esta casa, en la promesa que le hice a mi esposo. La soledad, sin embargo, a veces pesa como una losa de plomo. Hay noches en las que el silencio de la casa es tan abrumador que enciendo la televisión solo para oír voces humanas. Es en esos momentos de debilidad cuando la duda me asalta. ¿Y si tienen razón? ¿Y si estoy siendo egoísta? ¿No sería más fácil ceder, mudarme a un pequeño apartamento y tener paz? Pero entonces, el recuerdo del rostro decepcionado de Leo vuelve a mi mente y sé que no puedo rendirme. No se trata de paz a cualquier precio. Se trata de dignidad. Se trata de enseñarle a mi nieto que hay cosas en la vida que no tienen precio. El respeto, la gratitud, la palabra dada. Esta lucha ya no es solo por mí. Es por el ejemplo que quiero dejarle a él. La última semilla de esperanza en mi familia. Mi fuerza latente no proviene de la terquedad, como ellos creen, sino del amor. Un amor inmenso por mi esposo, por los recuerdos que creamos y por el futuro que quiero para mi nieto. Es un amor que me obliga a ser valiente, incluso cuando tengo miedo. Es el motor que me impulsa a buscar ese viejo baúl en el desván,
a desempolvar los papeles que Esteban dejó tan cuidadosamente preparados. Él me conocía mejor que nadie. Sabía que mi naturaleza bondadosa podría ser vista como debilidad, y por eso me dejó un escudo, una herramienta para defenderme. No es un arma de ataque, sino un ancla de justicia. Y mientras mis manos temblorosas buscan entre los recuerdos, siento que no estoy sola en esto. Esteban está conmigo, guiando mis pasos, dándome el coraje para enfrentar lo que viene. La gente del barrio me conoce como Doña Alma. Respetan mi historia, aunque no conozcan todos sus capítulos. Saben que perdí a mi esposo, que mi hijo se ha distanciado, pero también ven la dignidad con la que llevo mi vida. Mantengo mi jardín impecable, mi casa limpia y mi cabeza en alto. Estos pequeños actos de autorrespeto son mi rebelión silenciosa. Son mi manera de decirles a todos, y a mí misma, que no estoy vencida. Soy más que la suma de mis pérdidas. Soy Alma Rodríguez, y esta es mi casa. No es solo una propiedad. Es el último capítulo del libro que escribí con Esteban, y no permitiré que nadie, ni siquiera mi propio hijo, arranque las páginas antes de que la historia termine como debe terminar. Así que aquí estoy, una mujer de 68 años, en la encrucijada más grande de mi vida. Por un lado, el camino fácil de la rendición, de la paz comprada con mi dignidad. Por el Fuendo Sirotos. Otro, el camino de la resistencia, una senda llena de dolor y confrontación, pero que lleva a la cima del autorrespeto. He elegido el segundo, no porque sea una mujer conflictiva, sino porque hay legados que deben ser protegidos y lecciones que deben ser enseñadas. Kevin y Sofía han desatado una tormenta, pero han olvidado que las casas viejas, las que están construidas sobre cimientos sólidos, no se derrumban fácilmente. Y los cimientos de esta casa están hechos de amor, sacrificio y una promesa inquebrantable. Que se preparen, porque la calma que han visto en mí hasta ahora es solo la calma que precede a la verdadera tormenta. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías luchado por tu hogar? ¿O habrías cedido por mantener la paz familiar? Cuéntamelo en los comentarios. Mi familia, lo que queda de ella, es un tapiz de hilos tensos y colores desvaídos. Mi hijo, Kevin, es el centro de este nudo. Antes de conocer a Sofía, era un muchacho noble, quizás un poco ingenuo, pero con un corazón de oro. Recuerdo cómo, incluso después de empezar la universidad, me llamaba cada noche solo para contarme su día. Era mi compañero, mi confidente, pero el matrimonio lo transformó. Sofía entró en su vida como un viento huracanado, arrancando de raíz todo lo que yo había sembrado. Poco a poco, vi cómo mi hijo se convertía en un eco de las ambiciones de ella, repitiendo sus frases sobre el éxito, la imagen y la necesidad de aspirar a más. Dejó de valorar las pequeñas cosas, los almuerzos de domingo, las historias de su padre. Su afecto se volvió condicional, una moneda de cambio que solo aparecía cuando necesitaban algo de mí. Verlo gritarme en mi propia casa fue la confirmación final de que había perdido al niño que crié. Sofía es la arquitecta de mi actual miseria. Es una mujer tallada en hielo, con una ambición que podría mover montañas, siempre y cuando esas montañas estén hechas de oro. Proviene de una familia que siempre vivió por encima de sus posibilidades, obsesionada con las apariencias y el estatus social. Para ella, mi casa no es un hogar lleno de recuerdos, es un activo inmobiliario, un trampolín para la vida de lujo que cree merecer. Su motivación es tan transparente como el cristal. Quiere vender esta propiedad, ubicada en un barrio que se ha revalorizado, para comprar un apartamento moderno en el centro y financiar un estilo de vida que impresione a su círculo de amistades. Me ve como una vieja anticuada, un obstáculo terco en su camino hacia la cima. Su encanto es una herramienta afilada que usa para manipular a todos a su alrededor, especialmente a mi hijo, quien parece ciego a su verdadera naturaleza. La relación entre nosotros, entre Sofía y yo, nunca fue cálida, pero al principio existía una cordialidad forzada. Yo intenté quererla, por amor a mi hijo. Le abrí las puertas de mi casa y de mi corazón. Le enseñé las recetas de la familia. Le conté las historias de Esteban. Pero cada gesto mío era recibido con una sonrisa condescendiente. Un episodio que nunca olvidaré fue cuando encontró mis viejos álbumes de fotos.
En lugar de ver el valor sentimental, comentó en voz alta: «¡Qué desperdicio de espacio, Alma! Todo esto podría digitalizarse y tirar la basura». Esa palabra, basura, aplicada a mis recuerdos más preciados, me reveló todo lo que necesitaba saber sobre ella. Desde entonces, nuestra interacción se convirtió en una guerra fría, llena de indirectas y pequeños actos de sabotaje emocional. Una tensión constante que solo ha ido en aumento con el tiempo. Kevin, mi pobre Kevin, es un hombre atrapado entre dos mundos. Por un lado, el recuerdo de la educación que recibió, basada en el respeto y la gratitud. Por otro, la presión incesante de Sofía, que le ha hecho creer que la felicidad solo se mide en posesiones materiales. Ella ha explotado su debilidad, su deseo de ser visto como un buen proveedor, un hombre exitoso. Le ha convencido de que mis valores son anticuados y que mi apego a la casa es un capricho egoísta que le impide a él alcanzar su verdadero potencial. Él ya no ve el sacrificio en mis manos, solo ve un obstáculo, y aunque a veces, en momentos de quietud, veo un destello de culpa en sus ojos, un atisbo del viejo Kevin, este desaparece tan pronto como Sofía entra en la habitación. Es un hombre que ha vendido su alma sin darse cuenta, y el precio es su propia madre. Luego está Leo, mi nieto, un pequeño faro de luz en esta oscuridad. A sus 10 años, es observador y sensible. Él es el único que todavía me visita sin una agenda oculta, que se sienta a mi lado para escuchar las historias de su abuelo, que me pregunta cómo estoy y realmente quiere saber la respuesta. Siente un cariño sincero por mí, un lazo que Sofía ha intentado debilitar, llenándole la cabeza con ideas sobre lo vieja y aburrida que es mi casa. Pero Leo es más inteligente de lo que creen. Empieza a notar las grietas en la fachada de sus padres, la forma en que sus palabras amables a menudo no coinciden con sus acciones. La mirada que me dirigió durante la fiesta de su cumpleaños no era solo de decepción, era de comprensión, y eso me da tanto esperanza como miedo. Esperanza de que él no repita los errores de su padre, y miedo de que lo pongan en mi contra. La tensión actual no surgió de la noche a la mañana. Ha sido una escalada lenta y dolorosa. Comenzó con pequeñas peticiones, que guardara mis trastos viejos en el desván para que la casa pareciera más moderna, que cambiara los muebles de Esteban por otros más minimalistas. Luego pasaron a sugerencias más audaces, como alquilar una de las habitaciones para generar ingresos pasivos. Cada vez que me negaba, cortés pero firmemente, la frustración de Sofía crecía y la distancia de Kevin se hacía más evidente. El punto de inflexión fue cuando los padres de Sofía anunciaron que se mudarían a la ciudad. Fue entonces cuando mi casa dejó de ser un simple activo y se convirtió en la solución perfecta para los problemas de su familia. Una solución que estaban dispuestos a conseguir a cualquier costo, incluso al de mi propia paz. El antagonismo de Sofía se alimenta de un profundo sentimiento de inferioridad. A pesar de sus aires de grandeza, sé que se siente insegura sobre sus orígenes y su situación financiera. Necesita símbolos externos de éxito para validar su existencia. Mi casa, sólida, bien construida y llena de una historia que ella nunca tendrá, representa todo lo que le falta: autenticidad, raíces, un legado construido con amor y no con deudas. Destruir mi mundo es su forma de construir el suyo. No es simplemente codicia, es un acto de anulación. Si puede borrarme a mí y a la memoria de Esteban, entonces puede reescribir la historia a su manera, con ella como la heroína que salvó a su familia de la mediocridad. Es una motivación perversa y profundamente triste, pero eso no la hace menos peligrosa. Y así, mi familia se ha dividido en facciones. De un lado, Kevin y Sofía, unidos en su ambición desmedida. Del otro yo, una viuda que solo intenta proteger el último santuario de su vida. Y en medio, como un pequeño observador en una guerra que no comprende del todo, está Leo, cuyo corazón es el verdadero territorio en disputa. Esta no es una simple pelea por una propiedad, es una batalla por el alma de mi hijo, por el futuro moral de mi nieto y por la preservación de un legado que fue construido con mucho más que ladrillos y cemento. Fue construido con amor,
sacrificio y respeto, valores que mi nuera parece decidida a demoler junto con las paredes de mi hogar. Pero, como dije antes, las raíces de un árbol viejo son más fuertes de lo que parecen. Cuando miro mis manos, no solo veo las arrugas y las manchas de la edad, veo un mapa de mi vida, un registro de cada sacrificio hecho en nombre de mi hijo. Recuerdo vívidamente el día que vendí el collar de perlas de mi madre, una reliquia que había pasado por 3 generaciones de mujeres en mi familia. Lo llevé a un joyero en el centro, sintiendo el peso de la historia en la pequeña caja de terciopelo. Las perlas eran frías al tacto, como pequeñas lágrimas solidificadas. Hice esa venta sin dudarlo para pagar el primer año de la carrera de arquitectura de Kevin. Él soñaba con construir grandes edificios, y yo soñaba con verlo cumplir sus sueños. Ese día, mientras el joyero contaba los billetes, sentí una punzada de pérdida, pero la imagen de mi hijo con su título universitario la superó. Ahora me pregunto si él alguna vez piensa en el precio de sus ambiciones, un precio que yo pagué con pedazos de mi propia historia. Mis días no siempre fueron de tranquila costura en casa. Durante más de 20 años, mi vida fue una carrera contra el reloj, un maratón de múltiples trabajos para que a Kevin nunca le faltara nada. Después de que Esteban enfermó y tuvo que dejar su trabajo en la construcción, la carga recayó sobre mis hombros. Por las mañanas, antes de que saliera el sol, iba a limpiar oficinas en el centro. El olor a desinfectante y a café rancio se impregnaba en mi ropa. Luego corría a casa para preparar el almuerzo y cuidar de Esteban, y por las tardes me encerraba en mi pequeño cuarto de costura, con la espalda dolorida y los ojos cansados, arreglando prendas para los vecinos, hasta altas horas de la noche. Mi cuerpo a menudo gritaba por descanso, pero mis oídos solo escuchaban la necesidad de comprar los libros de texto de Kevin, de pagar sus excursiones escolares, de asegurarme de que tuviera las mismas oportunidades que sus amigos de familias más acomodadas. El contraste entre lo que di y lo que ahora recibo es una espina clavada en mi corazón. Cada ladrillo de esta casa está impregnado de mi esfuerzo. Recuerdo las noches en que Esteban y yo nos quedábamos despiertos, dibujando planos en la mesa de la cocina, soñando con el hogar que le daríamos a nuestro hijo. Y después, cuando el dinero no alcanzaba, fui yo quien aprendió a enyesar paredes y a colocar azulejos para ahorrar en mano de obra. Mis manos, que ahora mi nuera mira con desdén por no estar perfectamente cuidadas, son las mismas manos que lijaron, pintaron y construyeron el techo bajo el cual mi hijo duerme en paz. Él parece haber olvidado que este hogar no es una simple herencia caída del cielo. Es el resultado tangible de la sangre, el sudor y las lágrimas de sus padres. Pedirme que lo entregue no es solo ingratitud, es un intento de borrar la historia de mi sacrificio. Hubo un sueño que enterré en el jardín, junto a las rosas de Esteban. Siempre quise tener una pequeña cafetería, un lugar acogedor con olor a pan recién hecho y a café de grano. Tenía el nombre elegido, El Rincón de Alma, y un cuaderno lleno de recetas y ideas. Estaba ahorrando poco a poco, moneda a moneda, para hacerlo realidad. Pero justo cuando estaba a punto de alcanzar mi meta, a Kevin le ofrecieron una oportunidad de hacer un posgrado en el extranjero, algo que impulsaría su carrera de manera exponencial. No lo pensé 2 veces. Todos mis ahorros, el sueño de mi cafetería, se convirtieron en un boleto de avión y una matrícula universitaria. Le dije que era un regalo, que su futuro era mi mayor alegría, y lo era. Pero hoy, en la amargura de mi soledad, no puedo evitar preguntarme qué habría sido de El Rincón de Alma. Las renuncias no fueron solo materiales, fueron también de tiempo, de energía, de vida. Renuncié a amistades porque no tenía tiempo para cultivarlas, a pasatiempos porque no tenía dinero para ellos. Mi mundo se encogió hasta tener el tamaño de las necesidades de mi familia. Cuando mis amigas planeaban viajes o salidas, yo siempre tenía una excusa, una entrega de costura urgente, una casa que limpiar. La verdad era que cada centavo contaba. Mi mayor lujo era sentarme 5 minutos en silencio con una taza de té al final del día, y lo hacía feliz. Créanme, el amor de una madre es así. Encuentra la alegría en la renuncia. Pero esperaba que, al final del camino, ese sacrificio fuera
reconocido, no con riquezas, sino con un simple y profundo respeto. En cambio, me encuentro con un hijo que ve mi vida de servicio como una obligación y mi hogar como su derecho. He superado dificultades que harían temblar a personas más jóvenes y fuertes. Durante la crisis económica, cuando el trabajo escaseaba, aprendí a cocinar en grandes cantidades para vender almuerzos a los obreros de la construcción. Me levantaba a las 4 de la mañana para preparar todo, cargaba las pesadas ollas en un carrito y caminaba kilómetros bajo el sol. Mis brazos dolían, mis pies se hinchaban, pero la imagen de la despensa llena y las facturas pagadas me daba fuerzas para seguir un día más. Fue durante esos años que Kevin pudo terminar la secundaria sin preocupaciones, concentrado en sus estudios, ajeno a la batalla silenciosa que su madre libraba cada día por él. Él solo veía la comida en la mesa, la ropa limpia en su armario. Nunca vio el agotamiento detrás de mi sonrisa. Y las conquistas que les proporcioné no fueron pocas. Gracias a mi trabajo incansable, Kevin no solo fue a la universidad, sino que lo hizo sin deudas. Pude comprarle su primer coche, uno de segunda mano, pero que le dio la libertad y la independencia que anhelaba. Cuando se casó con Sofía, a pesar de mis recelos, les di una suma considerable de mis ahorros para que pudieran pagar la entrada de su primer apartamento. Lo hice porque quería verlo feliz, porque creía que estaba invirtiendo en su futuro, en la estabilidad de su nueva familia. Nunca pedí nada a cambio, ni una palabra de agradecimiento. Mi recompensa era su felicidad. Qué ingenua fui al pensar que la gratitud era una consecuencia natural del amor y el sacrificio. Ahora veo que, para algunos, solo genera un sentimiento de merecimiento. El contraste es brutal. Yo le di un futuro sin cargas, y él ahora quiere cargarme con un final sin hogar. Yo le di las alas para volar, y él ahora quiere enjaularme en un pequeño apartamento anónimo, lejos de mis recuerdos y de mi comunidad. Cada vez que Sofía habla del espacio desperdiciado en mi casa, siento ganas de gritarle sobre las noches que pasé en vela en esta misma sala, cosiendo para pagar los libros con los que su esposo estudió la carrera que ahora le da el estatus del que ella presume. Quiero mostrarle las cicatrices en mis manos y contarle la historia detrás de cada una. Pero sé que sería inútil. Ella no ve historia, solo ve metros cuadrados. No ve sacrificio, solo ve una oportunidad. Y lo más doloroso es que mi hijo, que conoce la verdad, elige mirar hacia otro lado. Incluso después de que Esteban se fuera, continué apoyándolos. Cuando nació Leo, me convertí en su niñera a tiempo completo para que Sofía pudiera volver a su trabajo en una galería de arte, un trabajo que, según ella, era esencial para sus contactos sociales. Cuidé de mi nieto con todo el amor del mundo, sin pedir nunca una compensación. Le enseñé sus primeras palabras en esta casa. Le vi dar sus primeros pasos en este jardín. Creé un vínculo con él que es, quizás, lo único real y puro que me queda. Y ahora, como pago por esos años de dedicación, quieren arrancarme no solo de mi hogar, sino también de la cercanía diaria con el único ser que parece verme como algo más que un estorbo. Así que cuando me acusan de ser egoísta, una palabra que resuena en mis oídos con la crueldad de una bofetada, tengo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no derrumbarme. ¿Egoísta yo? ¿La mujer que convirtió sus sueños en los cimientos de los sueños de su hijo? ¿La que vendió su pasado para asegurarle un presente? La injusticia es tan profunda, tan abrumadora, que a veces me cuesta respirar. Pero entonces, el recuerdo de mi promesa a Esteban y la mirada de Leo me devuelven la fuerza. No voy a dejar que reescriban mi historia, que conviertan mi vida de sacrificio en una nota a pie de página en su narrativa de codicia. Mi vida tiene valor, mis sacrificios importan, y esta casa es el monumento a todos ellos. Un monumento que defenderé hasta mi último aliento. Esteban era un hombre de manos callosas y pocas palabras, pero su mente siempre iba 3 pasos por delante de los demás. Tenía una habilidad especial para leer a las personas, para ver más allá de las sonrisas y los gestos amables. Recuerdo una tarde, poco después de que Kevin y Sofía se comprometieran. Estábamos sentados en el porche, viendo el atardecer, y él estuvo en silencio durante un largo rato.
Luego se volvió hacia mí, sus ojos serios y llenos de una preocupación que me inquietó. «Alma», me dijo con su voz grave, «el amor a veces nos ciega, y nuestro hijo tiene un corazón demasiado bueno. Debemos asegurarnos de que su bondad no sea su ruina». En ese momento no entendí del todo la profundidad de sus palabras, pero sentí un escalofrío. Él había visto la semilla de la codicia en Sofía mucho antes de que yo pudiera, o quisiera, admitirlo. No era un juicio, era una precaución, el instinto de un padre protegiendo su nido. Unas semanas después de aquella conversación, Esteban me llamó a su pequeño taller en el fondo del jardín, el lugar donde guardaba sus herramientas y sus pensamientos. Sobre la mesa de trabajo, en lugar de planos y tornillos, había un conjunto de papeles cuidadosamente ordenados y un sobre amarillo de aspecto oficial. Me explicó, con una calma que contrastaba con la seriedad del asunto, que había estado hablando con su abogado y viejo amigo, Javier. Había redactado un testamento, pero no uno común. Era un documento que buscaba proteger el corazón de nuestra familia. Esta casa. Esto no es por desconfianza, mi amor, me aseguró, tomando mis manos entre las suyas. Es por prudencia. Es para darte una voz, incluso si algún día intentan silenciarte. Es para que nunca estés sola en tus decisiones. Me hizo leer cada cláusula, asegurándose de que entendiera el poder silencioso que me estaba entregando. El documento era simple en su genialidad. Estipulaba que yo era la dueña y señora absoluta de la casa en vida, pero añadía una condición inquebrantable. Cualquier decisión sobre vender, transferir o hipotecar la propiedad no dependía únicamente de mí ni de futuros herederos. Requería la aprobación unánime de un pequeño consejo de 3 personas, 3 de nuestros amigos más leales y antiguos, con Javier, el abogado, como el cuarto garante del proceso. Estas no eran personas que pudieran ser compradas o intimidadas. Eran hombres y mujeres que habían compartido nuestra mesa, que habían visto crecer a nuestro hijo y que entendían el verdadero valor de este hogar, un valor que no se medía en dinero. Esteban los había elegido por su integridad, su lealtad y su amor por nuestra familia. Eran los guardianes silenciosos de nuestro legado. Después de firmar los papeles, guardamos el sobre amarillo en un viejo baúl de madera que habíamos heredado de mis abuelos, un cofre lleno de manteles bordados, fotografías en blanco y negro y el aroma a naftalina de los recuerdos. Allí, entre los tesoros de nuestra historia, descansaba mi escudo. Con el paso de los años, y especialmente tras la muerte de Esteban, la existencia de ese sobre casi se desvaneció en el fondo de mi mente, opacada por el dolor y la rutina diaria. No lo veía como un arma que usaría algún día, sino como la última carta de amor de mi esposo, una prueba de su cuidado eterno. Nunca se lo mencioné a Kevin. No quería crear un conflicto innecesario, siempre esperando que el hijo que crié resurgiera y que la prudencia de su padre resultara ser solo eso, una precaución que nunca necesitaríamos. Pero ahora, en medio de esta tormenta de codicia y desprecio, el recuerdo de ese sobre amarillo brilla en mi mente como un faro en la noche. Es un secreto que me da una calma extraña, una serenidad que Sofía confunde con debilidad y derrota. Ella cree que me tiene acorralada, que mi silencio es una señal de rendición inminente. Deja que lo crea. Deja que ella y Kevin avancen con sus planes, que celebren sus victorias imaginarias. No saben que no están luchando solo contra una viuda anciana. Están luchando contra la sabiduría y la previsión de Esteban Rodríguez. Están desafiando un pacto sellado por la amistad y la lealtad. El baúl sigue en el desván, cubierto de polvo, esperando el momento adecuado. Y yo, con una paciencia que he cultivado durante toda una vida, también espero. Este recurso oculto no me llena de un deseo de venganza. Al contrario, me da una sensación de paz. Me permite enfrentar las humillaciones diarias con una perspectiva diferente. Ya no soy una víctima indefensa, a la deriva en un mar de injusticia. Soy una estratega, una guardiana que conoce el terreno y que tiene en su poder una pieza clave del tablero. Cada palabra hiriente de Sofía, cada mirada de decepción de Kevin, ya no me rompen de la misma manera. Se han convertido en combustible para mi resolución. Ellos piensan que la batalla se libra con gritos y demandas en la sala de estar,
Pero la verdadera guerra se ganará en silencio, con la tinta de un viejo testamento y la fuerza inquebrantable del amor de un esposo que, incluso desde el más allá, sigue protegiendo a su familia y su hogar. La aparente calma que siguió a la fiesta de cumpleaños de Leo fue solo el ojo del huracán. Pronto, la ofensiva de Kevin y Sofía se reanudó, pero con una estrategia más insidiosa, una guerra de desgaste diseñada para agotar mi espíritu. Una mañana, al entrar en la cocina, encontré sobre la mesa, como si fuera la cosa más natural del mundo, un conjunto de folletos satinados. Las imágenes mostraban a ancianos sonrientes en apartamentos impecables y asépticos, con títulos como Vida dorada, Independencia y cuidado, o El ocaso feliz, su nuevo comienzo. No había ninguna nota, ningún comentario. Sofía, que estaba preparando café, simplemente me miró con una sonrisa inocente y dijo: «Vi esto y pensé que podría interesarte, Alma. Tienen muchas actividades. Te mantendrías ocupada». La frialdad de su gesto me heló la sangre. No era una sugerencia, era una sentencia. Me estaban mostrando mi futuro, un futuro preempaquetado y lejos de mi hogar, como si yo fuera un objeto que necesitaba ser reubicado. Pocos días después, Kevin me llamó por teléfono. Su tono era grave, cargado de una falsa preocupación que ya no me engañaba. «Mamá, hablé con el doctor Ramírez el otro día», mintió. «Le comenté que a veces te olvidas de las cosas, que te noto un poco confundida». Hizo una pausa dramática antes de continuar. «Él cree que el estrés de mantener una casa tan grande puede estar afectándote. Quizás no te estás dando cuenta de cuánto te está costando». Cada palabra era una pequeña dosis de veneno, un intento de hacerme dudar de mi propia mente. Estaban tratando de construir una narrativa en la que yo era una anciana senil e incompetente, incapaz de tomar decisiones por sí misma. Era una táctica cruel y desorientadora. Colgué el teléfono con las manos temblando, no de miedo a estar perdiendo la cabeza, sino de rabia ante la bajeza de mi propio hijo. La humillación pública no tardó en llegar. Un sábado por la tarde, mientras podaba mis rosales, un coche elegante se detuvo frente a mi casa. De él bajaron Sofía, Kevin y un hombre con un traje caro y una sonrisa profesional. Sin siquiera pedirme permiso, Sofía lo guió hacia el interior, hablando en voz alta sobre el potencial de la propiedad y las posibilidades de remodelación. El hombre, que resultó ser un agente inmobiliario, me saludó con una inclinación de cabeza condescendiente, como si yo fuera parte del mobiliario antiguo que pronto sería liquidado. Me quedé paralizada en mi jardín, con las tijeras de podar en la mano, viendo cómo extraños recorrían mi casa, mi santuario, abriendo armarios y midiendo paredes, mientras mi hijo asentía y sonreía. Fue una violación, una invasión en toda regla, ejecutada a plena luz del día para que todos los vecinos fueran testigos de mi supuesta irrelevancia. Luego comenzaron a usar a Leo, el golpe más bajo y doloroso de todos. Empezaron a llenarle la cabeza de mentiras sutiles. Lo escuché un día cuando vino a visitarme después de la escuela. «Papá dice que tu casa es peligrosa, abuela», me dijo con su vocecita inocente. «Dice que las escaleras son muy viejas y que te puedes caer». En otra ocasión, se negó a comer las galletas que le había horneado. Cuando le pregunté por qué, me confesó que «Mamá dice que tu horno es muy antiguo y que a lo mejor quema la comida mal». Estaban convirtiendo a mi nieto en un espía de sus propias ansiedades fabricadas, sembrando en su mente la semilla del miedo. Querían que él mismo me pidiera que me fuera, usar su amor por mí como el arma definitiva para conseguir su objetivo. Ver la confusión y la preocupación en los ojos de ese niño era una tortura que superaba cualquier insulto directo. El siguiente episodio ocurrió en la reunión anual del barrio, una barbacoa en el parque local. Mientras yo conversaba con mis vecinas de toda la vida, Sofía se unió al grupo, suspirando dramáticamente. «Ay, no saben lo preocupada que estoy por Alma», dijo en un tono lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Se aferra a esa casa de una manera tan poco saludable. No entiende que es por su propio bien. La tensión está afectando tanto a Kevin. Su corazón no está para estos disgustos». En un instante, me convirtió en la villana de la historia.
la madre terca y egoísta que estaba poniendo en riesgo la salud de su hijo. Vi cómo las miradas de mis amigas cambiaban, cómo la duda se instalaba en sus rostros. Me sentí completamente aislada, juzgada en un tribunal público donde mi acusadora era también la víctima. En privado, la presión se volvió económica. Dejaron de invitarme a cenar, un pequeño ritual que manteníamos una vez por semana. Luego, Kevin, con la excusa de que las cosas estaban difíciles, dejó de ayudarme con la factura del impuesto predial, algo que había hecho desde la muerte de Esteban. No era por el dinero. Yo podía pagarlo con mis trabajos de costura. Era el mensaje detrás de la acción. Si no haces lo que queremos, te cortaremos todo tipo de apoyo. Estaban tratando de asfixiarme lentamente, de hacerme sentir la carga de mi independencia de una manera abrumadora. Cada nueva factura que llegaba al correo se sentía como otra pieza en su juego de ajedrez, movida para acorralar a la reina. Pero no sabían que la reina todavía tenía un movimiento secreto que no habían anticipado. Sofía intensificó sus tácticas de intimidación psicológica. Empezó a olvidar objetos personales en mi casa cada vez que venía de visita. Un par de aretes caros en el baño, su agenda sobre la mesa de centro, un pañuelo de seda en el sofá. Luego me llamaba, frenética, preguntando si los había visto, insinuando sutilmente que yo era descuidada, o peor aún, que me estaba volviendo ladrona. Era una forma de mantenerme en un estado constante de ansiedad, de hacerme sentir como una intrusa en mi propio espacio. Quería que mi hogar dejara de ser mi refugio y se convirtiera en una fuente de estrés, un lugar donde ya no me sintiera segura ni en control. Cada objeto que encontraba era un recordatorio de su presencia invasora y de sus intenciones. El conflicto también se extendió a mis relaciones con los demás. Me enteré por una vecina que Sofía había estado esparciendo el rumor de que yo sufría de una depresión severa y que me negaba a recibir ayuda. Les decía a todos que mi apego a la casa era un síntoma de mi enfermedad mental. De repente las visitas de mis amigos se volvieron extrañas. Me hablaban con una cautela excesiva. Me hacían preguntas indirectas sobre mi estado de ánimo. Me ofrecían ayuda que no había pedido. Me estaban aislando socialmente, creando una burbuja de falsa preocupación a mi alrededor, que en realidad era una prisión. Querían desacreditarme, asegurarse de que si yo alguna vez contaba mi versión de la historia, nadie me creería, porque ya me habrían etiquetado como la anciana loca y deprimida. Un día llegué a casa y encontré a Kevin en mi jardín, arrancando las dalias que Esteban había plantado. Cuando le pregunté, con el corazón en un puño, qué estaba haciendo, me respondió sin mirarme a los ojos. «Estas flores atraen plagas, mamá. Hay que modernizar el jardín, hacerlo de bajo mantenimiento». No estaba arrancando solo unas flores, estaba arrancando mis recuerdos, profanando el trabajo de su padre con una frialdad que me partió el alma. Ese acto de destrucción deliberada, disfrazado de una supuesta mejora, fue una declaración de guerra abierta. Me demostró que no había nada sagrado para ellos, que estaban dispuestos a pisotear no solo mis sentimientos, sino también la memoria del hombre, que les había dado todo. Me quedé allí, mirando la tierra removida y los pétalos esparcidos, y sentí que algo dentro de mí se endurecía. La manipulación emocional alcanzó su punto máximo durante una llamada telefónica, en la que Kevin lloró. Lloró de verdad, o al menos eso parecía. Me habló de sus deudas, de la presión de su trabajo, de cómo sentía que estaba fracasando como esposo y padre. «Solo necesito esta ayuda, mamá», sollozó. «Es solo una casa. ¿Vale más una casa que la felicidad de tu hijo?» Fue un golpe maestro, diseñado para apelar a mi instinto maternal, para hacerme sentir la persona más egoísta del mundo si me negaba. Por un momento, casi flaqueo. El sonido de mi hijo llorando era una daga en mi corazón. Pero entonces recordé la mirada calculadora de Sofía, los folletos de los asilos, el agente inmobiliario, y supe que esas lágrimas, por muy reales que sonaran, eran solo otra herramienta en su arsenal. Sofía también comenzó a interceptar mis llamadas. Si algún amigo intentaba contactarme, a menudo era ella quien respondía a mi teléfono,
excusándose con que yo estaba descansando o indispuesta. Luego me daba los recados tarde o de forma distorsionada. Quería controlar mi comunicación con el mundo exterior, convertirse en mi única intermediaria. Era una forma de reforzar mi aislamiento y su control sobre mi vida. Un día, una de mis clientas de costura más antiguas vino a mi casa, preocupada, diciendo que había llamado varias veces y Sofía le había dicho que yo ya no trabajaba más porque mis manos temblaban demasiado. La mentira descarada, la forma en que intentaba quitarme incluso mi pequeña independencia económica, me mostró que no había límites para su crueldad. La tensión se materializó en mi propio cuerpo. Comencé a dormir mal, a tener dolores de cabeza constantes. El estrés se manifestaba como un nudo permanente en mi estómago. Cada vez que sonaba el timbre o el teléfono, mi corazón daba un vuelco, esperando la siguiente embestida. Mi hogar, que había sido mi santuario de paz, se había convertido en una zona de guerra psicológica. Me sentía constantemente vigilada, juzgada, presionada. Ellos querían quebrarme, que yo misma llegara a la conclusión de que la rendición era la única salida para terminar con el tormento. Estaban jugando un juego largo y sucio, y estaban convencidos de que tenían toda la ventaja. En una de sus visitas, Sofía trajo una caja. «Para que empieces a empacar tus cosas importantes, Alma», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Así no tienes que hacerlo todo a las apuradas cuando llegue el momento». Dejó la caja de cartón vacía en medio de mi sala, como un monumento a su victoria anticipada. Esa caja se quedó allí durante días. Cada vez que pasaba, me miraba, burlona, un símbolo de la vida a la que querían forzarme. Una vida en una caja. Era un recordatorio constante de su desprecio, de su falta de respeto por mis tiempos, mis sentimientos y mi historia. Miraba esa caja y, en lugar de sentirme derrotada, sentía cómo una llama de justa indignación crecía dentro de mí. Finalmente, el ataque se volvió más directo. «Hemos recibido una oferta muy generosa por la casa, mamá», me anunció Kevin una noche, como si la decisión ya estuviera tomada. «Es más de lo que esperábamos. Con esto podemos arreglar nuestras vidas y conseguirte un lugar bonito y seguro». Ni siquiera me preguntó, me lo informó. Me trataba como a una niña, como a una incapacitada mental cuya opinión no era necesaria. Habían pasado de las sugerencias a las órdenes. La batalla de indirectas había terminado. Ahora era un ultimátum. Y mientras él hablaba, detallando los planes que habían hecho con mi vida sin consultarme, yo lo miraba en silencio, pensando en el sobre amarillo que esperaba pacientemente en el desván. La hora de la prudencia de Esteban estaba a punto de llegar. El punto de ruptura no fue un grito, ni un portazo, ni un torrente de lágrimas. Fue un silencio. Ocurrió una noche, después de la llamada de Kevin sobre la supuesta oferta por la casa. Yo estaba sentada en el viejo sillón de Esteban, con la mirada fija en la caja de cartón vacía que Sofía había dejado en medio de la sala. La luz de la luna entraba por la ventana, dibujando un rectángulo pálido sobre la caja, haciéndola parecer una tumba abierta esperando un cuerpo. Y en ese momento entendí que había estado mendigando amor a personas que solo sabían de transacciones. Había estado buscando respeto en corazones huecos. Todo mi dolor, mi tristeza, mi desesperación se cristalizaron de repente en una sola emoción. Una calma glacial, una claridad absoluta. Dejé de esperar que mi hijo recordara quién era yo. Dejé de desear que Sofía desarrollara un ápice de empatía. Acepté la realidad tal y como era, y en esa aceptación encontré una extraña y poderosa libertad. Fue como si una venda cayera de mis ojos. Vi todo el patrón de su abuso, no como una serie de ataques personales y dolorosos, sino como una estrategia metódica. Cada folleto, cada mentira, cada humillación eran movimientos calculados en un tablero de ajedrez. Y yo, hasta ese momento, había estado jugando a las damas, reaccionando a sus movimientos con emociones, con heridas. Pero esa noche, mirando esa caja, decidí cambiar de juego. Decidí empezar a jugar al ajedrez. La reina, acorralada y dada por perdida,
Recordó de repente que era la pieza más poderosa del tablero. Ya no se trataba de defender mi territorio con súplicas y lágrimas. Se trataba de planificar un contraataque silencioso, de usar la inteligencia y la paciencia como mis armas. La tristeza se evaporó, y en su lugar quedó una resolución tan dura como el acero. Con una determinación que no había sentido en años, me levanté del sillón. Mis movimientos eran lentos, pero deliberados. Ya no me sentía frágil. Subí la escalera que llevaba al desván. Cada peldaño un paso hacia mi propia liberación. El aire allí arriba era denso. Olía a madera vieja y a tiempo detenido. Fui directamente hacia el baúl de mi abuela, el guardián de mis recuerdos, y ahora sabía de mi futuro. Al levantar la pesada tapa de madera, el chirrido fue el único sonido en la casa silenciosa. Mis manos, sin temblar, apartaron los manteles, bordados y las fotografías antiguas hasta que mis dedos rozaron la textura áspera del sobre amarillo. Lo saqué y lo sostuve por un momento. No era solo un papel, era el último abrazo de Esteban, su fe en mi fortaleza, su previsión. Era mi escudo, y había llegado el momento de levantarlo. Bajé del desván con el sobre en la mano y me dirigí al teléfono que colgaba en la pared de la cocina. Era tarde, casi medianoche, pero sabía que él estaría despierto. Marqué el número de memoria, el número de Javier, nuestro abogado, el amigo que había estado en nuestra boda y en el funeral de Esteban. Su voz, somnolienta al principio, se volvió alerta en cuanto escuchó la mía. No le di todos los detalles, no por teléfono. Mi plan requería discreción por encima de todo. «Javier», dije, mi voz firme y clara. «Soy Alma. Ha llegado el momento. Necesito que nos reunamos. Y, por favor, contacta a Carlos y a Elena. Diles que es sobre la promesa que le hicieron a Esteban». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y luego una respuesta simple y llena de significado. «Estaré en tu casa mañana a primera hora. Alma, no estás sola en esto». Después de colgar el teléfono, sentí que una enorme carga se había levantado de mis hombros. Por primera vez en meses, no sentía miedo del mañana. Tenía un plan, un camino a seguir. Me preparé una taza de té de manzanilla y me senté a la mesa de la cocina, con el sobre amarillo frente a mí. No lo abrí. No necesitaba hacerlo. Conocía su contenido. Pero más importante aún, conocía su poder. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas. Dejé que Kevin y Sofía creyeran que su última jugada, la oferta, me había dejado sin opciones. Dejé que se deleitaran en su inminente victoria. La paciencia, había aprendido, era una virtud que los ambiciosos rara vez poseían. Su prisa sería su perdición. A la mañana siguiente, cuando Javier llegó, nos sentamos en la misma sala donde Sofía había dejado la caja de cartón. Él traía su maletín de cuero y una expresión seria que se suavizó al verme. Le conté todo, cada detalle de la campaña de acoso y manipulación. No omití nada, ni siquiera el doloroso grito de mi hijo. Javier escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, su mandíbula apretándose con cada nueva revelación de la crueldad que habían demostrado. Cuando terminé, abrió su maletín y sacó una copia del documento que yo tenía en mi sobre. Esteban era un hombre sabio. Alma, dijo, lo preparó todo a la perfección. Ahora lo único que tenemos que hacer es seguir sus instrucciones al pie de la letra y dejar que ellos mismos caigan en su propia trampa. El plan que trazamos era simple, pero requería de una actuación impecable por mi parte. Tenía que fingir debilidad, mostrarme resignada, incluso derrotada. Tenía que hacerles creer que estaban a punto de conseguirlo, para que bajaran la guardia y revelaran la verdadera magnitud de su codicia. Javier se encargaría de los aspectos legales en segundo plano, contactando discretamente a los otros dos miembros del consejo, Carlos, un viejo compañero de trabajo de Esteban, y Elena, mi amiga de la infancia. Juntos formarían un frente unido, pero por ahora permanecerían en las sombras. Mi papel era el más difícil. Tenía que mirar a mi hijo a los ojos, soportar el triunfo de mi nuera y actuar como si mi corazón estuviera roto, cuando en realidad se estaba reconstruyendo con la argamasa de la justicia. Esa misma tarde, llamé a Kevin. Usé un tono de voz quebrado, cansado. «Hijo», le dije,
He estado pensando en lo que dijiste. Quizás tienes razón. Estoy muy cansada para luchar. Hablemos de esa oferta. Pude oír el suspiro de alivio, el triunfo apenas disimulado en su voz. Sabía que entenderías, mamá. Es lo mejor para todos. Acordamos reunirnos en unos días, en mi casa, para formalizar los detalles. Sofía sin duda querría que fuera un evento, una ceremonia de su victoria. Y eso era exactamente lo que yo quería. Quería que hubiera testigos. Quería que la verdad saliera a la luz no como un susurro, sino como una explosión. El cebo estaba puesto. Ahora solo tenía que esperar a que los peces mordieran. Y sabía que lo harían. La codicia es el apetito más insaciable de todos. Mi actuación como una mujer al borde del colapso fue, debo admitirlo, bastante convincente. Lloriqueaba en los momentos justos, suspiraba con una frecuencia que habría ganado un premio, y dejaba que mi mirada se perdiera en el vacío, como si estuviera lamentando un futuro inevitable. Sofía se tragó el anzuelo por completo. Su comportamiento hacia mí cambió de una agresión velada a una especie de compasión condescendiente, tratándome como a una niña a la que finalmente se ha convencido de tomar su medicina. Estaba tan segura de su victoria que empezó a hacer planes extravagantes. Una tarde, apareció en mi puerta acompañada de una mujer con un portafolio y un aire de eficiencia implacable. «Alma, te presento a Corina», anunció con una sonrisa radiante. «Es la mejor organizadora de eventos de la ciudad. Va a ayudarnos a planear una pequeña fiesta de despedida para la casa. Será memorable». La idea era tan absurdamente cruel que casi me río. Una fiesta para celebrar mi propia expulsión. Mientras Corina recorría mi sala de estar, hablando de canapés, arreglos florales y listas de invitados, yo ejecuté la primera parte de mi plan. Me disculpé, diciendo que necesitaba hacer una llamada importante antes de que se me olvidara. Marqué el número de Javier y, accidentalmente, activé el altavoz. «Javier, querido, perdona que te moleste», dije con voz temblorosa. «Solo una pregunta rápida sobre los papeles de la casa. Recuerdo que Esteban mencionó algo sobre una adenda al Código de Construcción de 1985, algo sobre las modificaciones estructurales en propiedades antiguas. ¿Crees que eso podría ser un problema para la transferencia?» Javier, siguiendo el guión, respondió con un tono grave y profesional. «Ah, sí, la adenda 7B4. Es un punto muy técnico, Alma. Podría complicar bastante las cosas si no se maneja correctamente. Requeriría una inspección especial y podría retrasar cualquier venta por meses. Déjame revisar los archivos». Colgué y vi cómo la sonrisa de Corina, la organizadora de eventos, vacilaba. El efecto fue inmediato. Corina, cuya carrera dependía de eventos impecables y sin contratiempos, miró a Sofía con una nueva luz de incertidumbre. «¿Retrasos de meses?», preguntó, su tono ya no tan entusiasta. «Sofía, querida, mi agenda está muy apretada. No puedo comprometerme con una fecha si hay contingencias legales tan ambiguas». Pude ver la irritación en el rostro de Sofía, una fina grieta en su máscara de triunfo. Intentó restarle importancia, diciendo que era solo una tontería de viejos, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. La organizadora se marchó poco después, prometiendo llamar cuando las cosas estuvieran más claras. Esa pequeña victoria, invisible para todos excepto para mí, fue como un sorbo de agua fresca en el desierto. Les había mostrado, de la forma más sutil posible, que el camino hacia mi rendición no iba a ser tan llano como esperaban. La segunda mini revelación ocurrió unos días después. Kevin vino solo esta vez, con un maletín que parecía demasiado grande para él. Lo abrió sobre la mesa de la cocina y sacó un fajo de papeles con el membrete de una agencia inmobiliaria. «Aquí está, mamá», dijo, su voz tratando de sonar segura y autoritaria. «Es la oferta oficial. Es muy generosa. Solo tienes que firmar aquí». Me pasó los documentos y un bolígrafo. Por un momento vi en sus ojos una súplica, una desesperada necesidad de que todo terminara rápido. Tomé los papeles, mis manos fingiendo un ligero temblor. Me puse mis gafas de lectura y empecé a revisar las páginas lentamente, saboreando su impaciencia. Él esperaba que yo mirara la cifra final y me rindiera.
o que me negara a leerlo por completo. No esperaba que lo leyera con atención. Pasé las páginas una por una, deteniéndome en la jerga legal que Javier me había ayudado a entender la noche anterior. Finalmente me detuve en la página que describía la propiedad. Levanté la vista, mi expresión una mezcla de confusión e inocencia. «¡Qué extraño, hijo!», dije, señalando una línea con el dedo. «Aquí, el número de registro de la propiedad tiene un dígito equivocado. El nuestro termina en 6, no en 9. Seguramente es solo un error de tipeo, pero recuerdo que Javier siempre decía que estos pequeños errores, por insignificantes que parezcan, pueden anular un contrato por completo. Podrían acusarnos de fraude si firmamos un documento con información incorrecta». La cara de Kevin palideció. Agarró el papel, sus ojos recorriendo la línea frenéticamente. El error era real, un pequeño detalle, pero legalmente, un abismo. Su frustración era palpable. Se pasó las manos por el pelo, murmurando maldiciones contra el agente inmobiliario. «Es solo una tontería, mamá. Lo corregimos y ya está», dijo, tratando de minimizarlo. Pero yo mantuve mi postura, mi voz suave pero firme. «No me siento cómoda firmando algo que no está perfecto, Kevin. Imagina los problemas que podría causar. Deberían revisarlo todo con mucho cuidado. No hay prisa, ¿verdad?». Mi falsa ingenuidad era un arma mucho más afilada que cualquier grito. Lo estaba obligando a seguir las reglas, a ser meticuloso, a retrasar sus propios planes. Le devolví los papeles y el bolígrafo. «Cuando esté todo correcto me avisas». Se fue de mi casa sin la firma, con su maletín lleno de papeles inútiles y una nueva y desconcertante percepción de su madre, la de una mujer que, de alguna manera, notaba los detalles que a él se le escapaban. Estos pequeños avances me dieron una fuerza increíble. Estaba tejiendo mi red en silencio, con hilos de legalidad y burocracia, los mismos elementos que ellos creían poder usar a su favor. Cada retraso, cada complicación que yo introducía bajo mi disfraz de anciana preocupada era un nudo más en la trampa que les estaba preparando. Empecé a disfrutar de mi papel. Me convertí en una experta en hacer las preguntas más inocentes y, a la vez, más problemáticas. «¿Estás seguro de que el impuesto sobre la plusvalía está calculado correctamente?». Leí un artículo que decía que la ley cambió. «¿Y el certificado de eficiencia energética está actualizado?». No querríamos una multa. Cada pregunta los obligaba a hacer más papeleo, a consultar con abogados, a perder tiempo y dinero. Sofía, por supuesto, estaba furiosa. Sentía que el control se le escapaba de las manos. «Tu madre lo está haciendo a propósito», le gritó a Kevin durante una llamada telefónica, que escuché porque él estaba en el jardín, justo debajo de mi ventana. «Esa vieja bruja se está burlando de nosotros con sus estúpidas preguntas». Pero Kevin, aunque frustrado, estaba empezando a dudar. «No lo sé, Sofía. Tal vez de verdad está preocupada por hacer las cosas bien. Los errores en los papeles eran reales. La discordia comenzaba a crecer entre ellos. Mi estrategia no solo los estaba frenando, los estaba dividiendo. Estaban tan centrados en el premio final que no se dieron cuenta de que su alianza se estaba desmoronando bajo la presión de los pequeños detalles. Mientras tanto, yo seguía reuniéndome en secreto con mi consejo. Javier, Carlos y Elena se convirtieron en mi gabinete de guerra. Nos reuníamos en la casa de Elena para no levantar sospechas, con tazas de té y galletas caseras sobre la mesa, como cualquier reunión de viejos amigos. Pero nuestras conversaciones eran pura estrategia. Revisábamos cada documento que Kevin me presentaba. Carlos, que había trabajado en urbanismo toda su vida, encontraba fallas que ni un abogado habría visto. Elena, con su afilado sentido común, me ayudaba a preparar mis líneas, a ensayar mi papel de viuda confundida. Me sentía apoyada, protegida, parte de un equipo. El sentimiento de soledad que me había atormentado durante meses se había disipado por completo. La renovación mi espíritu se reflejaba en pequeñas cosas. Volví a cantar en voz baja mientras cuidaba mi jardín. El sabor de mi café por las mañanas parecía más intenso. Incluso mi reflejo en el espejo parecía diferente.
Mis ojos tenían un brillo que había estado ausente por mucho tiempo. Ya no era una víctima esperando el golpe final. Era una combatiente preparándose para la batalla decisiva. Y sabía, con una certeza que me recorría cada fibra de mi ser, que iba a ganar. No por venganza, sino por justicia. Por Esteban, por Leo y por mí misma. Por la mujer que había sacrificado todo y que ahora, finalmente, reclamaba su derecho a la paz en su propio hogar. El plan estaba en marcha y cada pieza caía en su lugar. La fecha para la reunión final, donde supuestamente yo firmaría la transferencia definitiva, se acercaba. Sofía, impaciente y arrogante, decidió organizar una pequeña celebración en mi casa para ese día, para firmar los papeles corregidos y brindar con champán. Quería un público para su triunfo. No sabía que me estaba entregando en bandeja de plata el escenario perfecto para mi propio clímax. Acepté su propuesta con una humildad fingida. Claro, querida, será una buena forma de despedirme de la casa. La ironía de mis palabras era tan deliciosa que tuve que contenerme para no sonreír. El telón estaba a punto de levantarse para el acto final. ¿No es curioso cómo la gente subestima el poder de la paciencia? Si quieres saber cómo termina esta historia y ver más relatos donde la justicia silenciosa prevalece, suscríbete y acompáñame en este viaje. El día señalado llegó con un sol radiante que parecía burlarse de la tormenta que estaba a punto de desatarse dentro de mi casa. Sofía había orquestado todo con un esmero teatral. Había invitado a un selecto grupo de sus amigos, algunos de mis vecinos y, por supuesto, al agente inmobiliario, que esperaba con su maletín listo para la firma. El champán ya estaba frío en cubetas de plata y los canapés circulaban en bandejas. Mi casa, mi hogar, se había transformado en el escenario de mi propia humillación pública. Yo, por mi parte, cumplía mi papel a la perfección. Me senté en una silla en un rincón, con una expresión de melancólica resignación, aceptando las palmadas de compasión de los invitados que susurraban sobre lo difícil que debía ser para mí. Sofía estaba en su elemento, moviéndose entre la gente, su voz resonando con falsa generosidad mientras hablaba del nuevo y acogedor apartamento que había encontrado para mí. En el apogeo de su actuación, Sofía levantó su copa para un brindis. «Queridos amigos», comenzó, su voz goteando una dulzura empalagosa, «estamos aquí no para lamentar un final, sino para celebrar un nuevo comienzo. Un comienzo para Kevin y para mí, y también para Alma, que podrá disfrutar de una vejez tranquila y sin preocupaciones». Kevin, a su lado, asentía como un autómata, su rostro una mezcla de culpa y alivio. Justo cuando iba a continuar con su discurso, el timbre sonó. La interrupción la molestó visiblemente. «Deben ser los últimos invitados», dijo con un gesto de la mano. Fui yo quien se levantó para abrir la puerta. Y allí, en mi umbral, estaban Javier, Carlos y Elena, mis guardianes, mis amigos, mi ejército silencioso. Entraron con una calma y una dignidad que impusieron un silencio inmediato en la sala. «¿Y estos quiénes son?», preguntó Sofía, su sonrisa flaqueando por primera vez. Su tono era cortante, molesta por la intrusión en su momento de gloria. Volví hacia ella, y con una voz clara y serena que sorprendió a todos, especialmente a mí misma, hice las presentaciones. «Sofía, te presento a Javier, el abogado y mejor amigo de Esteban, y a Carlos y Elena, nuestros amigos del alma, casi familia». Luego me dirigí a todos los presentes. «Los he invitado porque, como esta es una reunión tan importante sobre el futuro de esta casa, creo que es fundamental que los consejeros designados por mi difunto esposo estén presentes». La palabra «consejeros» flotó en el aire, cargada de un significado que nadie, excepto mi equipo y yo, entendía todavía. Vi la confusión transformarse en alarma en los ojos de mi nuera. Antes de que Sofía pudiera recuperarse y protestar, otro hombre, a quien yo había invitado discretamente y que había entrado junto a mis amigos, dio un paso al frente. Era un tasador de propiedades de una de las firmas más prestigiosas de la ciudad. Con una voz profesional y neutra, se aclaró la garganta y dijo: «Con el permiso de la señora Rodríguez, he realizado una tasación actualizada de esta propiedad,
considerando el desarrollo de la zona y su valor histórico. El valor de mercado actual no es el que figura en sus papeles, sino casi el triple. Anunció una cifra que dejó a todos boquiabiertos. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el jadeo ahogado de uno de los amigos de Sofía. La magnitud de su codicia, el verdadero tamaño del premio por el que habían luchado tan suciamente, quedó expuesto a la cruda luz de la verdad financiera. La cara de Kevin se tornó pálida como el papel. Sofía, por otro lado, se recompuso rápidamente, su codicia brillando en sus ojos. «Bueno», exclamó con una risa forzada. «Eso es una noticia aún mejor, ¿no? Más para todos». Intentaba desesperadamente retomar el control de la narrativa. Se volvió hacia mí con los papeles corregidos y el bolígrafo. «Firma, Alma. Terminemos con esto para que todos podamos celebrar esta maravillosa noticia». Pero yo no tomé el bolígrafo. En cambio, asentí hacia Javier. Ese era el momento. La culminación de semanas de planificación silenciosa. La justicia de Esteban, servida fría y en público. El verdadero clímax de la función. Javier dio un paso al frente, abriendo su propio maletín de cuero. Sacó el sobre amarillo original, el que Esteban y yo habíamos guardado hacía tantos años. El papel, envejecido por el tiempo, parecía tener un peso monumental en sus manos. «Me temo que hay un pequeño detalle que han pasado por alto», dijo Javier, su voz resonando en la sala silenciosa. «Esteban Rodríguez era un hombre previsor y dejó instrucciones muy claras en su testamento con respecto a esta propiedad, su hogar». Miró directamente a Kevin y a Sofía, y cada una de sus palabras fue como un martillazo clavando el último clavo en el ataúd de sus planes. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos estaban fijos en él, esperando la revelación final. «Cito directamente del testamento de Esteban Rodríguez», continuó Javier, su voz firme e inquebrantable. «Lego mi casa a mi amada esposa, Alma Rodríguez, para su uso y disfrute de por vida. Sin embargo, cualquier decisión concerniente a la venta, transferencia, hipoteca o alteración estructural de dicha propiedad será nula y sin efecto, a menos que sea aprobada por escrito y por unanimidad por el Consejo de Guardianes aquí designado. Mis amigos, Javier, Carlos y Elena». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de la revelación se asentara. «En otras palabras», concluyó, «la firma de Alma por sí sola no tiene ningún valor legal, y la firma de su hijo, por supuesto, es completamente irrelevante. El estallido de un trueno no habría sido más impactante. El silencio que siguió fue absoluto, profundo, ensordecedor. Los rostros de los amigos de Sofía eran un poema de desconcierto y vergüenza ajena. El agente inmobiliario empezó a guardar sus papeles discretamente, como si quisiera desaparecer. Sofía se quedó paralizada, su rostro una máscara de incredulidad y furia. El color había desaparecido de su cara, reemplazado por una palidez lívida. Su boca se abría y cerraba, pero no salían palabras. Todo su mundo, construido sobre la arrogancia y la certeza de su victoria, se había derrumbado a sus pies en un solo instante, frente a la misma audiencia que había convocado para que la aplaudiera. Su humillación fue total, pública y, sobre todo, silenciosa. Me volví para mirar a mi hijo. Kevin no estaba mirando a su esposa, ni a Javier. Estaba mirando el suelo, sus hombros hundidos, la imagen misma de la derrota. Pero lo más importante fue lo que vi cuando levantó la vista. Sus ojos no se encontraron con los míos, sino con los de su propio hijo, Leo, que había estado observando todo desde el umbral de la cocina, atraído por el silencio. En la mirada de mi nieto no había triunfo, solo una profunda y dolorosa vergüenza por su padre, mezclada con una nueva y abrumadora admiración por mí. En ese instante, supe que había ganado la única batalla que realmente importaba. Kevin no solo había perdido una casa, había perdido el respeto de su hijo, y esa era una pérdida de la que nunca podría recuperarse. Finalmente rompí el silencio. Me levanté y tomé la copa de champán que Sofía había dejado sobre la mesa. La levanté, no con arrogancia, sino con una serenidad recuperada. «Quiero proponer un brindis», dije, mi voz resonando con una nueva fuerza. Un brindis por los legados, por las promesas cumplidas
y por los hogares que se construyen no con ladrillos, sino con amor y respeto. Miré a cada uno de los invitados a los ojos. La fiesta ha terminado. Gracias por venir. Nadie se movió durante un segundo. Y luego, lentamente, en un silencio incómodo, la gente comenzó a marcharse, dejando a Kevin y a Sofía solos en medio de las ruinas de su propio plan, con el sabor amargo de la justicia en sus labios. Las consecuencias de aquella tarde cayeron sobre ellos como una luz, lentas al principio, pero devastadoras en su avance. Para Sofía, la pérdida más inmediata fue la de su prestigio. La historia de su humillación se esparció por su círculo social, como un reguero de pólvora, contada en susurros y risas ahogadas en los cafés y cenas a los que tanto le gustaba asistir. Fue despojada de su arma más preciada, la apariencia de éxito y control. Ya no era la esposa astuta de un arquitecto prometedor, sino la mujer avara que intentó estafar a su suegra anciana y fracasó estrepitosamente. Sus amigos, esos que había cultivado con tanto esmero, empezaron a distanciarse, no por moralidad, sino por el miedo a asociarse con el fracaso. El apartamento de lujo, el coche nuevo, las vacaciones en Europa, todos esos sueños se disolvieron junto con el champán de su fallida celebración, dejándola varada en la mediocridad que tanto despreciaba. Para Kevin, la pérdida fue mucho más profunda y dolorosa. Perdió la casa, sí, y con ella la solución mágica a las deudas que había acumulado para mantener el estilo de vida de Sofía. Pero eso fue lo de menos. Lo que realmente perdió esa tarde fue a su hijo. Leo ya no lo miraba con la misma admiración. Había una barrera de desilusión en sus ojos, una pregunta silenciosa que Kevin no sabía cómo responder. ¿Por qué le hiciste eso a la abuela? Empezó a buscar excusas para pasar más tiempo conmigo, en mi casa, como si buscara un refugio moral lejos de la toxicidad de su propio hogar. Y Kevin también me perdió a mí. Perdió el acceso incondicional al amor y al apoyo de su madre, algo que siempre había dado por sentado. Se encontró solo, en una isla de su propia creación, con la única compañía de una esposa resentida. Mi vida, por otro lado, floreció de una manera que no creía posible. La casa volvió a ser mi santuario, pero ya no era un refugio contra la soledad, sino un centro de actividad y alegría. Con la tranquilidad que me dio haber asegurado mi futuro, finalmente decidí cumplir mi viejo sueño. No abrí una cafetería, pero transformé mi sala de estar en un pequeño taller de costura comunitario. 2 veces por semana, las mujeres del barrio vienen a coser, a conversar, a compartir sus historias mientras arreglamos ropa y creamos nuevas prendas. La casa se llena de risas y del zumbido de las máquinas de coser. He encontrado una nueva familia, una red de apoyo basada en el respeto mutuo y el cariño sincero. Y Leo es mi asistente estrella, aprendiendo a enhebrar agujas y a elegir telas. Mi espíritu, que había estado encogido por el miedo, se ha expandido. La relación con mi hijo quedó en un estado de limbo doloroso. No le cerré la puerta por completo, principalmente por Leo. Él viene a casa de vez en cuando, siempre solo, con la mirada baja y un aire de penitencia. Nuestras conversaciones son cortas, funcionales, desprovistas de la calidez que una vez tuvieron. Le ofrezco un café, le pregunto por su trabajo, él pregunta por mi salud, pero el abismo de su traición se extiende entre nosotros, demasiado ancho para cruzarlo con simples palabras de arrepentimiento. Le he dejado claro que el perdón no es algo que se pide, sino algo que se gana con acciones, con un cambio genuino y sostenido. Y hasta ahora, no he visto ninguna señal de que esté dispuesto o sea capaz de liberarse de la influencia de Sofía. Sofía, por lo que sé a través de los comentarios de Leo, se ha vuelto una mujer amargada y resentida. La tensión en su matrimonio es constante. Culpa a Kevin por su debilidad, por no haber sabido manejar a su propia madre. Su relación, que se basaba en la búsqueda conjunta de estatus y riqueza, se está desmoronando ahora que el principal activo que codiciaban se ha vuelto inalcanzable. Viven en una prisión de apariencias, manteniendo una fachada de normalidad para el mundo exterior, pero por dentro, la casa está llena de recriminaciones silenciosas y sueños rotos. Han conseguido exactamente lo contrario de lo que buscaban. En su intento de arrebatarme mi paz,
Han destruido la suya propia. Yo, en cambio, he encontrado la paz. Una paz que no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de la dignidad. Me levanto cada mañana y el primer rayo de sol que entra por la ventana de mi cocina se siente como una bendición. Camino por mi jardín, cuido las rosas de Esteban y siento su presencia orgullosa a mi lado. He aprendido a diferenciar entre la soledad y la estar sola. Ya no temo al silencio, porque mi casa está llena de recuerdos felices y de la promesa de un futuro tranquilo. Mi victoria no fue ruidosa ni vengativa. Fue una reafirmación silenciosa de mi valor, de mi derecho a existir en mis propios términos, en el espacio que construí con amor y sacrificio. Y esa es la victoria más dulce de todas. El rompimiento con Kevin no ha sido definitivo en el papel, pero sí en el espíritu. Hay un cordón umbilical de afecto que una madre nunca puede cortar del todo, pero el lazo de la confianza está roto, quizás para siempre. Una reconciliación verdadera requeriría que él reconociera el daño que causó, que entendiera la profundidad de su falta de lealtad no solo a mí, sino a la memoria de su padre. Y para hacer eso, tendría que enfrentarse a la verdad sobre su esposa y sobre sí mismo, una tarea para la que no parece tener el coraje. Así que, por ahora, mantenemos una distancia cortés, una relación de formalidades por el bien de mi nieto, que es el único puente que nos queda. Mi nueva vida es un testimonio de resiliencia. Me he convertido en una figura respetada en mi comunidad, no como la pobre viuda Alma, sino como Doña Alma, la mujer que defendió su hogar con inteligencia y coraje. Las vecinas me piden consejo, no solo de costura, sino de vida. He demostrado que la edad no es sinónimo de debilidad y que la justicia no siempre requiere de gritos y peleas. A veces, la estrategia más poderosa es la paciencia y el arma más letal es un viejo testamento guardado en un baúl. He transformado mi dolor en propósito, mi casa en un hogar vibrante y mi futuro en una página en blanco que estoy emocionada de escribir con mis propias manos y a mi propio ritmo. Al final del camino, cuando miro hacia atrás, entiendo que la lección más grande que me ha dejado esta tormenta no es sobre leyes ni propiedades, es sobre el valor, no el valor que se mide en dinero, sino el que reside en el alma. Me pasé la vida creyendo que mi valor como mujer y como madre se medía por la cantidad de sacrificios que hacía, por cuánto me anulaba a mí misma por el bien de los demás. Pero estaba equivocada. El verdadero valor reside en el respeto que nos tenemos a nosotros mismos, en la capacidad de trazar una línea en la arena y decir, con una voz tranquila pero inquebrantable, hasta aquí. El amor no debe exigir la anulación de nuestro ser. El verdadero amor, el que perdura, es el que honra nuestra historia, respeta nuestros límites y celebra nuestra existencia, no el que intenta borrarla para construir algo nuevo sobre nuestras ruinas. He aprendido que el verdadero hogar no está hecho de ladrillos, sino de gratitud. Las paredes que me rodean son importantes porque guardan los ecos de una vida de amor y esfuerzo, pero lo que realmente las sostiene es el respeto. Cuando la gratitud muere, un hogar se convierte en una simple casa, un conjunto de habitaciones vacías de significado. Mis hijos intentaron arrebatarme el edificio, sin entender que el tesoro que realmente estaban perdiendo era el legado de valores que Esteban y yo intentamos construir para ellos. Un legado que no se puede tasar ni vender, pero que, una vez perdido, no se puede recuperar. Espero que algún día, quizás a través de los ojos de Leo, mi hijo entienda que lo que intentó reclamar con gritos y papeles era solo la sombra, mientras dejaba escapar la esencia. Mi silencio fue mi mayor arma, y mi paciencia, mi escudo más fuerte. Descubrí que la dignidad no necesita gritar para ser escuchada. A menudo, su voz es un susurro que solo los corazones atentos pueden oír. En un mundo que aplaude el ruido, la confrontación y la victoria inmediata, elegir el camino de la estrategia silenciosa puede parecer una debilidad, pero no lo es. Es el camino de la verdadera fuerza. Es saber que la justicia, como un árbol, crece lentamente, pero sus raíces son profundas e inamovibles. No busqué venganza, porque la venganza es un fuego que consume a quien la ejerce.
Busqué justicia, que es el agua que limpia las heridas y permite que nuevas cosas florezcan. Mi victoria no fue verlos, derrotados, sino verme a mí misma, de pie y entera, en mi propio jardín. La gratitud es la memoria del corazón. Esta simple frase, que leí una vez en un viejo libro, ahora es el lema de mi vida. Cuando damos sin esperar nada a cambio, lo hacemos por amor. Pero cuando ese amor es pisoteado, cuando el sacrificio es visto como una obligación y la bondad como una debilidad, tenemos no solo el derecho, sino el deber de proteger nuestra dignidad, protegerla no con amargura, sino con la sabiduría de quien sabe que el respeto es el aire que nutre todas las relaciones sanas. A los hijos que escuchan esto, les pido, no vean a sus padres como un recurso inagotable, sino como el pozo del que bebieron para crecer. Y a los padres, les digo, nunca es tarde para recordar que su valor no reside en cuánto más pueden dar, sino en la historia que ya han construido. Así que esta es mi historia, la de una mujer que tuvo que perder el respeto de su hijo para encontrar el respeto por sí misma. Una lección, dolorosa, pero necesaria. El verdadero legado que dejamos en este mundo no son las propiedades ni el dinero, sino el ejemplo de cómo enfrentamos nuestras batallas más difíciles. Espero que mi lucha silenciosa te haya inspirado de alguna manera, que te recuerde que, incluso en los momentos más oscuros, posees una fuerza que quizás habías olvidado. El valor de una persona no puede ser negociado ni arrebatado, solo puede ser defendido. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido, si sentiste que tu voz no era escuchada. Comparte tu historia, porque en cada historia compartida encontramos la fuerza para escribir la nuestra.